Encaminados a las elecciones nacionales de octubre, la economía, ¿en qué situación real está? Mientras Cristina pide que los sindicatos actúen tomando como referencia los aumentos de España, generando malestar entre los trabajadores, Axel Kicillof decía: Yo entiendo que si el año pasado un elemento fuerte era la expectativa de crecimiento de los precios, ahora esa expectativa va en baja. Es lo que creo, pero eso no quiere decir que el gobierno le esté poniendo techo ni que esté limitando. Son libres las paritarias. Ministro. Y tienen toda la libertad de atender o no atender estas razones, aunque sean de sentido común. Entonces, igual así todo, aún los sindicatos que parecen estar pidiendo sueldo, arreglos paritarios más altos, lo están haciendo con mayor moderación que el año pasado. Y es razonable, lo diga el ministro o no lo diga el ministro. Casi todos los sectores se vieron intervenidos estatalmente: el agua, el gas, el petróleo, la electricidad, las rutas y autopistas y las telecomunicaciones. ¿Se volvieron botines políticos y fuentes de empleo para militantes oficialistas? ¿Pasó el kirchnerismo de gestionar un Estado moderno que mejoró la vida de amplios sectores sociales a otro sobredimensionado, caro, ineficiente y corrupto? Por otro lado, ¿cuántos de nuestros éxitos y fracasos dependen de factores aleatorios o se deben a nuestra capacidad y esfuerzo? ¿Cómo las neurociencias del azar juegan en nuestra economía, por ejemplo? Hoy, en Hora Clave, economistas y periodistas económicos para explicar dónde estamos y dónde vamos. Bueno, aquí estamos con el sub 45. ¿Está bien? ¿Con el sub 45? Sí, más o menos, ¿no? Ahí. Bueno, gracias por venir. Francisco Olivera, Pancho, Diego Cabot, Diego Giacomini, Martín Tetaz. Gracias. No, gracias. Vamos a ir a la cuestión de fondo. Los libros de nuestros invitados tratan sobre la cuestión de fondo. El otro día estuvimos con Diego, nos traía sus trabajos. Los platos rotos, de Diego Cabot, Francisco Olivera, Memoria y balance del Estado kirchnerista. Aquí lo mostramos, mirá, ahí está, ¿se puede? O más aquí, ahí está, así hacemos un primer plano. Ahí está, perfecto. Esta idea, el libro contiene anécdotas varias de este último tiempo, pero hay un eje, me da la sensación. ¿Cómo se pasó de esa idea del Estado que se retomaba, de ese Estado ausente, pauperizado, destruido en los 90, a la reconstrucción, bienvenida, necesaria, a este Estado de hoy absolutamente, o no sé si absolutamente, pero infinanciable, pesado, complicado, casi extorsivo impositivamente con sus ciudadanos? Bueno, hay 4 pilares que se propone Néstor Kirchner cuando asume que ya no están, que son superávit fiscal y primario, tipo de cambio competitivo y acumulación de reservas. Eso que él lo dice en el discurso inaugural, el 25 de mayo de 2003, no queda nada. Y ahí empieza, la transición es lo que vos decís, depende de dónde vos le pongas la fecha, por ahí le podemos preguntar a ellos el acta de defunción del modelo que él se planteó. Y después viene otra cosa, viene algo más ideologizado, menos pragmático, más visceral, con otros aliados, pero no es el modelo que plantea primero él. Claro, un Estado presente con superávit gemelo, fantástico, hasta ahí andábamos ¿no? bien afinaditos. Sí, a ver, el Estado actual es un Estado grande, digamos, y la percepción que hay de la gente es que los servicios que devuelve, o cómo devuelve los impuestos a través de servicios, tiene un gran déficit, ¿no? Y ese déficit lo tiene en el momento en que su tamaño es muy grande, prácticamente se duplicó el tamaño del Estado si uno toma en cuenta el PBI, ¿no? El peso del impacto en el PBI. Entonces, es un Estado muy grande que necesita mucho financiamiento, tal cual vos decías, hay una suerte así como de avaricia del Estado en la forma de cobrar impuestos y a la gente que le cobra. Creo que Orlando Ferreri habló del vampiro anémico. Claro, exacto. Bueno, o viste que decían esto de la voracidad fiscal y demás. Bueno, todo ese tipo de motes así que tiene el Estado es por la necesidad que tiene de financiarlo, ¿no?
Lástima, digamos, una vez más, volvemos a hablar del tamaño del Estado y no de la eficiencia. Como a finales de los 80, principios de los 90. Claro, viste, vos decís, bueno, es chico el Estado, es grande. Bueno, esa debería ser una segunda discusión, si la primera fuese, ¿es eficiente o no es eficiente? Ahí está. ¿no? Me da la sensación que ya vamos a hablar de lo que están proponiendo los candidatos y qué perciben ustedes que plantean los candidatos para el Estado que viene. A mí me resulta muy dificultoso que, por ejemplo, que planteen bajar el gasto público. Todos dicen, no, al gasto no hay que bajarlo, hay que hacerlo eficiente. Me parece que algo traen. Martín, casualmente, el azar y la psicología en la economía, la política y muchas otras cosas más. Prólogo de Facundo Manes. Sí. Ahí estaba, en la introducción, estaban mezcladas las... A ver si lo podemos mostrar acá, el libro de Martín. ¿Cómo insertás esto que es, digamos, la economía representada por la cara del Estado con el factor psicológico en los individuos y también en los gobernantes? Mirá, para empezar estamos siempre, digamos, tenemos la tendencia a pensar que el azar no importa y que cuando nos salen bien las cosas es porque hacemos las cosas bien y cuando nos salen mal porque las hacemos mal, un poco esta idea meritocrática, ¿no? Pero el azar se cuela en todos lados, inclusive se cuela en la economía también. Mirá, Kirchner le tocó llegar en el 2003, justo antes hizo el trabajo sucio Duhalde y le entregó a Kirchner una economía con un tipo de cambio súper alto, y habiendo hecho todo el ajuste, porque finalmente la devaluación lo que terminó de hacer es el ajuste que no había podido hacer nominalmente ninguno de los anteriores, lo terminó haciendo de manera real con la devaluación feroz, porque acordate que el dólar pasó de 1 a 4, y mira, ahí tenés otra cuestión psicológica. Yo cuando cuento que el dólar pasó de 1 a 4 en el 2002, la gente se queda pensando como diciendo, no es mucho 1 a 4. Mira, que se multiplique por 4 es lo mismo que si ahora suma el próximo gobierno y en diciembre el dólar se va de 9 a 36. Claro. Porque es por 4. ¿Vos te imaginás un dólar de 36? No, sería un escándalo, ¿no? Condiciones no. Sería un escándalo. No bueno, lo digas fuerte. sería un escándalo. No bueno, idea. Un dólar de 36 tuvimos nosotros en ese momento. Sí. Y después viene el segundo momento de suerte de este gobierno, que empezó con ese modelo que decías vos recién, efectivamente, y terminó apoyándose en una soja de $600, que cuando ya la restricción externa y las políticas del propio modelo eran inconsistentes, lo salva el dólar. Lo salva, la soja a $600. Lo que está pasando ahora es que se acabó la suerte y entonces, bueno, se pone de manifiesto la inconsistencia que tiene el modelo. Diego, y lo hacemos circular, sí. Yo lo escuché al ministro Kicillof, entre tantas cosas que dice, en que defiende la presencia del Estado y la provisión monetaria del Estado. Dice que de ninguna manera la causa de la inflación es el exceso de emisión monetaria. ¿Y qué le pasaría a los capitalistas, qué le pasaría a los industriales y a los empresarios si tuviera gente sin poder adquisitivo? Entonces dice, nosotros inyectamos dinero para que haya clientes. ¿Qué sustancia teórico-práctica tiene esa visión de Kicillof? Mira, yo te voy a contestar, creo que rápido. Primero, los 12 años K hay que dividirlos en 3 etapas. En la primera, el PBI varía una tasa promedio del 8 en los primeros 4 años. En los segundos 4 años, al 4% promedio, y en los terceros 4, o sea, la última presidencia de Cristina, al 0%. Lo que decía Martín acá al costado, ¿por qué en la primera etapa fue lo que fue? Porque tuvo suerte, o sea, heredó una situación con un tipo de cambio, como él explicaba, muy elevado, que facilita el crecimiento, con alto desempleo, alta capacidad ociosa. Entonces hacer política económica ahí es muy fácil. Es incentivar la demanda agregada, con emisión monetaria y gasto público y dar resultado. Bueno, esas condiciones desaparecieron y no van a volver. Y hoy en día tenemos una tasa de crecimiento del 0% con la población que crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez tenemos menos bienes y servicios para cada individuo. Eso implica que somos cada vez más pobres. ¿Y qué pasó? En Argentina de hoy en día, respondiéndote y respondiéndole al ministro, ¿qué sucede? El sector privado, ahogado por el sector público, no puede hacer negocios, no puede hacer plata. ¿Por qué? Y eso quiere decir que eso no es competitivo. El Estado le comió la competitividad a la industria, le comió la competitividad al campo, que es el sector más dinámico de Argentina. Por eso no pueden hacer plata, no pueden hacer negocios, no se crece, y competitividad no es tipo de cambio solamente, es muchas otras variables también.
Me preguntaba un argentino, amigo que vive en Alemania, empresario, el tipo va a China, vuelve, sabe chino mandarín, observa cada vez más alienado la realidad argentina. Dice, paritarias para que los industriales paguen 24%, 27, 23, 22, con la industria que cada vez produce menos. ¿Cómo hacen los industriales para dar aumentos de sueldo con menor producción industrial? Bueno, ese es el argumento de Axel Kicillof en este momento, por eso está tratando de pisar la paritaria, ¿no? Hay que ver cuánto es la pauta de inflación para este año, la proyección. Claro, les ha dicho, no ofrezcan sueldos que no pueden pagar. Lo que pasa es que yo creo que Axel en eso se equivoca porque él habla de un proceso de industrialización y la industria está parada hace 20 meses según el INDEC. Por eso. Entonces, no, retrocediendo. O retrocediendo, bueno, depende. Claro, sí, retrocediendo consecutivamente, todos los meses. Entonces, ahí hay un discurso contradictorio de él, porque por un lado, él sabe que no hay margen para dar ese aumento, por lo menos en ese sector, pero por otro lado está diciendo que hay un proceso de reindustrialización. Bueno, olvidémonos por un instante de Kicillof. Me preocupa. Juan Carlos de Pablo me decía el otro día, si el oficialismo dice que les va a seguir prometiendo para que gane Scioli a los ciudadanos, que va a darle gas gratis para que puedan climatizar las piletas de natación y no sé cuántas cosas más, la oposición tiene que decir que además les va a regalar un jacuzzi y les va a instalar un spa. Esto solamente el profesor para decir, no esperes, Pablo, ingenuamente pedirles la propuesta económica a los candidatos porque no te la van a dar. Más allá de eso, cuando el macrismo dice, lo dice Federico Sturzenegger, no sé si tanto Carlos Melconian, Rogelio Frigerio también, dice, no, en serio, cuando vengamos nosotros y ganamos, llega el shock de inversiones, acá el ajuste ya se ha hecho, el ajuste inflacionario, por lo tanto no va a hacer falta ajustar. Y el gasto público, no, tocando algunas variables en forma quirúrgica, no va a haber una gran afectación. ¿Eso es posible? Para mí la palabra clave, el problema es que hay una palabra que está equivocada. En todo ese razonamiento que está muy bien, hay una palabra que está equivocada, que es la palabra ajustar. No hay ninguna necesidad de ajustar, hay que sincerar. Es decir, hay cosas que son mentira en Argentina. Es mentira que la luz y el gas de mi casa salgan en un mes lo mismo que me sale tomar un café con 2 medialunas. Eso es evidente que es mentira. Es mentira que se pueda pagar los gastos y financiar genuinamente los gastos públicos de un país imprimiendo billetes. Eso es mentira. Es mentira que un dólar salga de 9 pesos en Argentina, ahora, porque Martín, no hay dólares de 9 pesos. Martín, ¿y qué haces? Aparte, si no podés financiar al Estado imprimiendo, ¿cómo haces? Bueno, es que buena parte... Esto es muy importante. Perdóname, digo, buena parte de ese financiamiento que está usando el Estado es para pagar la otra mentira, que es la de los subsidios al gas y a la electricidad, que están haciendo que el gas y la luz salgan mucho más barato que tomar un café con una medialuna. Entonces, cuando vos cortás eso, cortás lo otro. Es la misma cantidad de plata. Son 180.000, 190.000 millones de pesos de emisión monetaria. Esa emisión monetaria es exactamente el mismo tamaño del agujero que están generando los subsidios. Aparte, hay que diferenciar entre subsidios sociales y subsidios económicos. Sí, claro. En el 2006 los subsidios sociales eran 1.5% del PBI. ¿Sabés cuántos son ahora? 1.5% del PBI. Los subsidios económicos eran 0. ¿Sabés cuántos son ahora? 5 puntos porcentuales del PBI. Cada 100 pesos que gasta el Estado, 17 son subsidios económicos. 5 son subsidios sociales. Esos 5 pesos nadie dice que se tienen que tocar. Ponele nombre, Diego, asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo y los otros planes sociales, esos no hay que tocarlos. Claro. El problema está en los económicos. Acá hay que separar los tantos completamente. Y como decía Martín, el déficit fiscal que ronda los 5 puntos del PBI, que son los 190.000 millones que generan inflación porque se financian con emisión monetaria espuria del Banco Central, que en ningún país del mundo se hace, sobre esos hay que ir. Porque esto es importante. Déjame ahí ustedes, Pancho sobre todo, recorres el espinel de los empresarios, ¿no? Les va sacando, me parece, la radiografía en el off. Si sacás los subsidios económicos, el populismo industrialista, ¿no? El populismo empresarial, que apoyó el modelo, mientras el modelo algo le daba,
¿qué hace frente a un esquema? Hoy tenemos el pronunciamiento del Foro de Convergencia Empresarial, 70 cámaras que dicen, o proponen o le dicen a los candidatos qué piensan ellos de lo que debería ser un Estado republicano. Lo que pasa es que el subsidio a la energía no lo tiene la industria, no, ya lo tiene parte. Ahí podés decir los créditos baratos, los del Bicentenario, por ejemplo, o mantener un tipo de cambio artificial para proteger a sectores sensibles. En ese caso claramente estarían en contra. Eso, el empresariado argentino ha sido siempre así. Me parece que la diferencia entre que ahora protestan y antes no es que cayó la rentabilidad y que el primer modelo kirchnerista se asociaba desde el poder y el segundo modelo va a estatizar o toma parte directamente, va con la ley, con las reglas. Entonces eso es lo que más les molesta, es una combinación de las dos cosas. Diego. Sí, de cualquier manera, a ver, la clase empresaria va a tener que aprender a vivir de vuelta, ¿no? Estamos de acuerdo, porque se acostumbraban a ciertas reglas que, como Martín decía, son ficticias en muchos casos. Entonces va a tener que aprender a vivir nuevamente con nuevas reglas, que imagino yo que le será más fácil si el sendero de expectativas es más o menos estable, ¿no? O sea, si el próximo gobierno, sea quien fuere el que asuma, puede, digamos, mostrar un sendero, no te digo de estabilidad total, sino, digamos, un poco menos poseado, por así decirlo, que el del kirchnerismo. Yo creo que el empresario rápidamente se va a, digamos, como a amoldar a ese nuevo esquema. Ahora, va a tener que aprender a vivir de vuelta, va a haber costos que va a tener que pagar y obviamente va a tener que vender su empresa distinto, porque todos aspiramos a que las empresas argentinas, como lo hicieron algunas en los últimos años, pocas, pero algunas lo hicieron, puedan competir en otros mercados. Hoy por hoy los empresarios argentinos no están acostumbrados, están un poco más abrigados por el fronteras adentro, ¿viste? Es más, justamente lo que él decía, es importante tener en cuenta, las empresas argentinas van a valer más, van a poder competir más, justamente cuando se le baje la presión fiscal, se le cobren menos impuestos, y eso va a ser posible con un gasto público más chico. Hay que tener en cuenta que si se compara hoy en día con el 2007, no estoy hablando de 20 años atrás, ni 10 ni 15, 2007, el gasto público aumentó 11 puntos porcentuales en términos del producto. Es lo que aumentó en las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero hacer una digresión que es la siguiente, con lo que dice Diego. A mí lo que más me preocupa de todo tiene que ver con la muerte de la República que está ocurriendo. Creo que esa es la gran recuperación que tiene que venir. ¿En qué sentido te lo digo, Pablo? Fíjate la visión que tuvo Juan Bautista Alberdi cuando en la Constitución del 53 estableció claramente, hay tres maneras de financiar el gasto público: los impuestos, la deuda pública y la emisión monetaria. Las tres maneras, Juan Bautista Alberdi las puso en cabeza del Congreso: responsabilidad del Congreso de la emisión de deuda, autorizar la emisión de deuda; responsabilidad del Congreso aprobar los impuestos; responsabilidad del Congreso emitir la moneda. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está robándole al Congreso esas atribuciones, y entonces el problema no es que el gasto público crezca, el problema es que está creciendo sin que los ciudadanos estén votando ese aumento. Sin controles. Sin control y sin que los ciudadanos lo estén aumentando. Ahora, si la gente está de acuerdo en emitir deuda para financiar esto, en aumentar los impuestos y todos estamos de acuerdo en pagar más impuestos, bueno, bienvenido sea. El problema es que la gente no está de acuerdo, están robando la plata del bolsillo. No solamente eso, la gente no está de acuerdo porque llega un punto que el financiamiento llega a ser tan elevado vía cualquiera de esas tres fuentes que termina matando el crecimiento y la gente vive peor. Está bien, bueno, pero ponele que la gente elige votar eso. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con vos, pero ponele que la gente dijera, no, igual quiero impuestos altos. Bueno, ¿vos querés pagar impuestos altos? Sí. El problema es que están abusando de un impuesto que no es legislado, que es el impuesto inflacionario. Ojalá el análisis del voto fuera tan sofisticado. Yo creo que acá, atendiendo, comparto plenamente, acabo de poner un alegato por la República y quejándome del republicanismo bobo, que diría Gargarella, que es ese republicanismo recitado en set de televisión y con constitucionalistas. ¿Cuál es el republicanismo encarnado? El que van a tener que empezar a demostrar con el ejemplo los candidatos. Por ejemplo, no usar la publicidad oficial en beneficio personalista. Difundirlas, pienso uno, me acabas de dar un par de datos más para encarnar la República en serio. La otra cuestión, además de la publicidad oficial, decir, miren muchachos, voy a gobernar 4 años, no voy a ser reelecto, ¿listo? Sería otro ejemplo. Por último, cortito les pido, el ciudadano agobiado por impuestos, ¿qué puede esperar
de un próximo gobierno, digamos, en materia impositiva expresamente? Yo creo que no demasiado en el corto plazo. Porque el problema que hay es que los próximos quienes están, digamos, lanzados hacia el próximo gobierno, los candidatos que hay, les va a costar mucho hacerle entender a gran parte de la población los problemas subterráneos que hay. Son bastante indoloros e incoloros los problemas que tiene la economía. Hay mucha gente que no los percibe. Entonces, no van a poder hablar de frente en la campaña. Les va a ser muy difícil transmitírselos cuando sean gobierno, la cantidad de problemas que hay debajo de la superficie. Por lo tanto, en el corto plazo, yo creo que no demasiado. ¿Eso beneficia al gobierno nacional? Este veranito, dicen... La cosa no está tan mal. Axel le dice a la gente, ¿vieron que todos los que pronosticaban cataclismos no...? Sí, depende contra qué compares, cómo tendrías que estar o qué pronosticaron supuestamente. Me parece que esa no es la discusión. Hay un estudio de la Unión Industrial Argentina que dice que la Argentina, por contexto internacional, por tener los términos de intercambio más altos en 40 años, le sobraron o tuvo adicionalmente entre 150.000 y 300.000 millones de dólares. ¿Qué hiciste con eso? ¿Terminaste con cepo cambiario? ¿Chocaste la autopista solo? Gente, muchas gracias por esta reflexión. Sí. Voy a decir un solo número. Los 300.000 millones de dólares que recaudaron por aumentar la presión tributaria son 150 años de asignación universal por hijo. A valores de pesos de hoy. Mi percepción es que una sociedad anestesiada de subsidios múltiples en capas geológicas también ha ido resignando su capacidad crítica y su exigencia, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? El 54% avaló otras cosas. Los candidatos deberán demostrar que pueden otorgar una vida mejor, que una vida mejor es posible, ¿no? Que un estándar de vida es mejor. Muchas gracias. No, gracias. Hacemos una pausa final y estamos con las conclusiones con Mariano.